En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Peligros físicos, exposición a temperaturas extremas por frío. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero Andrés Cruz, ingeniero químico especialista en salud ocupacional. Ingeniero Andrés, muy buenos días, bienvenido. Lina, muy buenos días. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenos días a todos ustedes. Qué rico tenerlos acá. El día de hoy vamos a dar un tema bien interesante y hoy casualmente estaba escuchando a la ministra del Medio Ambiente sobre el frío que está haciendo. Y entonces hoy el tema es exposición a temperaturas extremas por frío. Eh, para iniciar, pues siempre tenemos que enmarcar que toda esta ruta del conocimiento viene desde los factores o la intervención de los factores de riesgos físicos, los cuales se enmarcan en la gestión de un programa de higiene industrial, por lo cual debemos indicar que la higiene industrial es una ciencia que se encamina a la identificación, la evaluación y el control de los contaminantes de origen laboral. Entonces, tendremos que ver, o lo que vamos a ver el día de hoy es cómo en esos ambientes térmicos por frío podemos tener una exposición la cual tiene un efecto fuerte o un efecto importante en la salud de los trabajadores. Mi nombre, mucho gusto, yo soy Jorge Andrés Cruz. Soy ingeniero químico de profesión, especialista en salud ocupacional, especialista en sistemas de gestión de calidad, candidato a magíster de la Universidad Camilo José Cela. Llevo este año trabajando con Positivo en esta ruta del conocimiento y ha sido un placer enorme con ustedes. Quien tenga alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto me pueden escribir a mi correo o una llamadita, y a mí me gusta hablar con la gente. WhatsApp no hay, pero llamadas sí contesto. El tema de hoy, como les decía, es la exposición a frío. Entonces aquí quiero como hacer un paréntesis e ir hablando de que nosotros dentro de esta ruta del conocimiento, pues hoy es nuestra 10ª charla de nuestro tema de riesgos físicos. Y entonces, pues, si hacemos un pequeño resumen, lo que hicimos las primeras charlas fue revisar el tema del contexto de la intervención en riesgos físicos desde el enfoque de la higiene industrial, y entendimos que los riesgos físicos se pueden clasificar de alguna manera por la energía que los produce. Entonces teníamos 3 tipos de energía: la energía mecánica, la energía térmica y la energía electromagnética. Dentro de la mecánica, que fue la primera que abordamos, vimos los problemas de exposición a ruido, exposición a vibraciones, bien sea el segmento mano-brazo o cuerpo entero, y posteriormente vimos el tema de exposición a presiones extremas. Y de ahí ya acabamos la energía mecánica y en este momento estamos viendo la energía térmica, donde la sesión pasada vimos el estrés térmico por calor. En ese orden de ideas, hoy veremos su contraparte, que es el estrés térmico por frío.
Esta es, como les decía, nuestra 10ª charla. Vamos a la mitad del camino de esta ruta que ojalá a final de año todos concluyamos y tengamos una excelente experiencia. En el contenido para nuestra charla del día de hoy la dividiremos en 3 momentos. Básicamente, en el primer momento, contextualizaremos de lo que es el frío, la exposición, toda su terminología. Posteriormente, miraremos cómo los trabajos y en el ambiente colombiano, que es bien interesante, pueden tener exposición a frío extremo. Por ejemplo, si trabajamos en Europa o en Estados Unidos, pues ellos tienen invierno y el invierno me va a dar exposición a frío extremo. Pero pues aquí el trópico, ¿cuáles son esas labores? ¿Qué podemos tener nosotros en nuestro ambiente colombiano? Lo veremos en ese momento. Y por último, pues miraremos qué efectos hay entre esa exposición hacia mi trabajador en el pro de generar una intervención. El objetivo general, pues, es identificar en qué consiste la exposición a temperaturas extremas por frío, su característica y los efectos hacia los trabajadores. Como objetivos, pues, son muy acordes a los momentos y esos objetivos también se dividen en 3. En identificar las características de exposición, en asociar esa exposición a los ambientes laborales y en identificar qué consecuencias tiene para generar estrategias de prevención. Entonces, para iniciar, tenemos una pequeña sondeo para saber ustedes cómo se encuentran de conocimiento de exposición a frío. Lina, ¿nos colaboras, por favor? Claro que sí, ingeniero. Vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Qué es frío? A, sensación térmica inferior a la de referencia. B, temperatura baja. C, sensación térmica igual a la de referencia. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Muy bien, vamos a ver los resultados. Bueno, el 38% dijo sensación térmica inferior a la de referencia, 58% temperatura baja y un 4% nos dijo sensación térmica igual a la de referencia. Bueno, muy bien, vamos con la segunda pregunta. Efecto en la salud frecuente por exposición a frío extremos. A, hiperlexia. B, hipotermia. C, sudoración. Seleccionen por favor nuevamente la respuesta correcta. Bueno, y vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. Bueno, 0% hiperlexia, 99% hipotermia y 1% sudoración. Pregunta. ¿A partir de qué temperatura se considera exposición a frío extremo? A, menor a 5, B, menor a -5 o C, menor a 0. Bueno, vamos a ver los resultados. El 25% dijo menor a 5, 28% menor a -5 y un 47% menor a 0. Recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas y el ingeniero Andrés nos va a brindar las respuestas correctas. Listo, ingeniero, te dejo entonces para que continuemos, por favor. Ok. Ok, ¿me escuchan? ¿Me confirman audio, por favor? Ya, listo. Sí, señor, sí te escuchamos. Hablemos ahí. Entonces, listo. Pues hay unos temitas en las preguntas que verán más adelante que podrán identificar. Con base en lo que estamos viendo y pues hablando de estrés por frío, pues primero que todo miremos que es un peligro físico, como para volver nuevamente a lo que estábamos indicando al principio de la charla y diciendo que la exposición o los peligros físicos
disculpen, es la exposición o las formas de energía que están presentes en el ambiente y a los cuales los trabajadores, por ocasión de su trabajo, por labor o porque lo desarrollan ahí, está expuesto. En este campo, pues yo les decía que son las tres energías, que son mecánica, térmica y electromagnética, y pues obviamente el frío, como lo queramos llamar, es de la energía térmica. Entonces, ¿qué es calor? Pues, ¿cómo así que estamos hablando con frío y calor? Técnicamente el frío es una temperatura de referencia. ¿Cómo así, ingeniero? Sí, realmente el calor es una energía que se manifiesta por el aumento o el descenso de la temperatura y procede a las transformaciones de otro tipo de energías. Entonces, cuando yo hablo de frío, y esa es una de las primeras preguntas, es cuando mi sensación térmica de referencia, lo que yo siento es menor. Entonces, ejemplo, cuando uno siente que la temperatura normal de referencia en la casa de uno son 22, 23 grados centígrados, y en estos días en la mañana amanece tan frío, usted dice, pues madre, tengo frío. Pero el frío ni siquiera lo han medido, es simplemente que ustedes con esa percepción mental de que tiene una temperatura de referencia estable, sienten que esa temperatura a la que están expuestos en ese momento es inferior. Entonces el frío es una relación o una percepción o una indicación de una temperatura inferior a una temperatura de referencia. Eso es frío. Porque ahí viene algo susceptible y es que de acuerdo al parámetro que yo esté tomando, uno puede decir que es frío o no frío. Ejemplo, tengo agua a 80 grados centígrados es caliente, pero si tengo agua a 70 grados centígrados, pues es más fría que la 80. Yo puedo decir, esta está más caliente, esta está más fría, pero tengo una temperatura de referencia. Obviamente no está que congela. Entonces, tenemos que entender que cuando yo hablo de frío es una temperatura de referencia. Normalmente lo asociamos a temperaturas por debajo de la referencia de sensación de conformidad. Por eso colocaba el ejemplo de la casa, donde ustedes en la casa tenemos una temperatura, si ustedes pudieran sacar un termómetro y medir en sus casas, promedio de una casa puede estar a 20, 22 grados centígrados, 24. Entonces, claro, cuando ustedes amanecen y está por debajo de eso, automáticamente ustedes dicen, ese es su cuerpo tiene que en su casa la temperatura de referencia es esa, automáticamente dice que es frío. Pero eso es lo que es el frío. Entonces, temperatura, pues es un grado térmico o es el grado nivel térmico de una atmósfera. Además, es simplemente la magnitud con la que medimos el calor. Y se mide en tres escalas, en grados Celsius, en grados Fahrenheit y en grados Kelvin. Cualquiera de las tres, Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Normalmente nosotros trabajamos con grados centígrados porque es el sistema métrico internacional. Entonces hay que entender calor, energía que me produce una sensación térmica, que se mide en una escala que se llama temperatura. Y el frío es una temperatura inferior con respecto a otra referencia. Esos son como los tres conceptos que debemos tener muy claros para entender de qué hablamos con esto. Entonces, ¿qué es estrés térmico? Entonces, la charla, me voy a adelantar un poquito aquí, y la charla dentro de 15 días vamos a hablar de confort. Normalmente yo dicto las charlas en camiseta, no en camiseta, no, en camisa. Y hoy estoy con busito. ¿Por qué? Porque como está haciendo frío, yo tengo un disconfort térmico. O la palabra disconfort. ¿Qué quiere decir? Que como me siento no confortable con la temperatura ambiental, pues voy a buscar un mecanismo para poderme, digamos, aclimatar. Pero eso no nos va a enfermar. Entonces aquí venimos a la primera definición que les dije de higiene. La higiene industrial es la ciencia encargada de identificar, evaluar y controlar los factores ambientales que estén presentes que pueden generar una enfermedad o un accidente laboral crítico. Entonces miren que cuando estamos hablando de estrés térmico, para concadenarlo con lo que estamos indicando ahorita, tiene que ver con temperaturas que realmente puedan llegar a enfermar a una persona o que lleguen a tener un punto crítico. Entonces, cuando yo hablo de estrés térmico, es la condición crítica, ya sea por frío o calor, que no hay un equilibrio térmico entre la persona, el trabajador y su ambiente laboral. Cuando es frío en excesivo, la temperatura corporal descenderá hasta llegar también a las situaciones de riesgo para la vida. Entonces aquí es donde uno se pone a pensar o se pone a mirar, oiga, ¿cuál va a ser esa temperatura realmente a la cual yo me puedo exponer que ponga crítica a mi vida?
Entonces, cuando hablamos de estrés térmico por frío, también decimos que es la carga térmica negativa. Miren que hablamos de calor negativo, no de frío, sino de calor negativo, a la que está expuesto un trabajador y una trabajadora y resulta la combinación de factores físicos y climáticos que afectan el intercambio de calor. Ahorita nuevamente vamos a hablar un poquito de lo que es el intercambio de calor trabajador-ambiente. Hay que tener en cuenta varias cosas como la que temperatura interna corporal promedio está entre 36 y 37 grados, la temperatura a nivel dermis, o sea, a nivel de piel son 35 grados, y nosotros somos una batería de calor. Es muy claro que lo tengamos en cuenta. Entonces, ya que nosotros hablamos de ceder y generar calor, tenemos que entender que el cuerpo como tal produce calor, primero que todo, y produce calor por medio del calor metabólico. Entonces, una forma de que el cuerpo produce calor, pues obviamente es cuando se activa. Por eso cuando hacemos deporte, cuando caminamos, nuestra temperatura corporal como que se aumenta, nuestro flujo sanguíneo bombea más rápido. Entonces, nosotros generamos calor. Obviamente, si estamos en situaciones de reposo, y ahorita les voy a hacer un ejemplo bien interesante, nos va a dar un poquito de sensación de frío porque obviamente el cuerpo empieza a generar menos calor. Y es por eso que nosotros en clima frío dormimos con cobijas. Porque claro, de día uno pudiese caminar y demás y no hay problema, pero de noche, como el cuerpo no está activo, el calor metabólico o el metabolismo desciende mucho y el calor generado por la actividad corporal es mínimo. Entonces tiende uno a enfriarse. Por eso uno se pone ropa abrigadita o se pone cobija. Miren ese ejemplo tan curioso. A nivel laboral, ¿qué nos pasa, digamos, en oficinas? Y me van a entrar un poquito a la charla de confort térmico. Cuando yo estoy en mi escritorio, pues yo no genero calor. Volvemos a cuento, empezamos, sí hay un calor, pero es muy pequeño. No es como si estuviera como la señora del aseo, que está para todo lado. Yo estoy sentado frente a un computador y entonces yo tengo la sensación que mis pies se enfrían. Por eso nosotros utilizamos medias. Aparte del rozamiento del zapato, también es para mantenerlos calientes. ¿Y a qué se debe esto? Pues que como el calor está en los órganos vitales en el centro y la sangre se irradia y los pies relativamente no son tan vascularizados, pues los pies no se calientan, no se llegan a calentar. No es que la diferencia térmica entre el pecho o el piso, que es que el frío del piso ¿cómo se llama? Me afecta, ¿no? El piso y, o sea, no la superficie del piso, sino la temperatura a 10 centímetros del piso y la temperatura de la cabeza, casi que es la misma, no hay una grave diferencia. Ahí el cuento realmente es la inactividad y obviamente la poca irrigación de sangre. Entonces miren que son ejemplos de cómo el calor metabólico nos puede influir en una labor. Y a su vez, si nosotros tenemos exceso de calor, hacemos un mecanismo de liberación de calor que es la evaporación por medio de la sudoración. Entonces el cuerpo, para hacer ese ajuste térmico, si se puede llamar así, tiene una salida, que es la sudoración y la evaporación. Entonces nosotros empezamos a sudar y empezamos a desprender calor y empezamos a evaporar. Ahora, por otro lado, tenemos, si bien lo que genera mi cuerpo y lo que mi cuerpo saca, tenemos lo que el ambiente me aporta. Y el ambiente me aporta básicamente por dos fenómenos naturales. Uno es la convección y la otra es la radiación. Cuando hablamos de convección, la convección o la transferencia de calor por convección, ¿cierto? Tiene que ver con que un fluido lleve el calor del cuerpo que lo cede a el cuerpo que lo recibe. Entonces, hace 8 días yo les explicaba que hay un fenómeno que se llama transferencia de calor. Y la transferencia de calor es cuando efectivamente un cuerpo a mayor temperatura cede calor a un cuerpo a menor temperatura para que estos lleguen a un equilibrio. Y eso es así. Eso es. Entonces, en ese orden de ideas, en frío pasa lo mismo, pero entonces en viceversa. Nosotros cedemos calor al ambiente y el ambiente nos enfría. Y se hace por un fluido y en el ambiente hay dos fluidos, el aire como tal y el vapor de agua, ¿correcto? Que es la humedad relativa. Entonces, un ejemplo clásico para que uno entienda la transferencia de calor es el baño de María. El baño de María es cuando, disculpen, yo voy a utilizar aquí mis herramientas didácticas. Un segundo. Digamos que esto es el tetero de mi hija. Yo tengo una hija de 3 años. Y esta es la ollita
y vamos a calentar al baño de María. Entonces, ¿qué hay? Yo tengo una llama aquí abajo. Este clip es la llama. Y esta llama transmite calor al agua que está aquí adentro, que es un fluido. Y ese calor que la llama le aportó al agua, el agua lo lleva al tetero y lo calienta. Y esta es la forma en que hay transferencia de calor por convección. Cabe indicar, pues obviamente que en el ambiente los fluidos son gaseosos. Entonces, muchas veces, inclusive en una nevera, lo que vamos a tener es la humedad de la nevera, el refrigerante, que es un gas en la nevera. Entonces, lo que hace es una unidad de refrigeración, refrigera un gas, y ese gas viene y se lleva, si se quiere hacerlo de la forma, y a la inversa, el calor de lo que esté adentro, en este caso el trabajador, y vuelve y lo retorna. Eso sería la convección. Básicamente radiación no hay, porque digamos que la radiación se emite o es otra forma en la cual uno puede aportar calor por radiación fría normalmente. Entonces nosotros de pronto podemos eh, indicar que podemos uno irradiar calor al ambiente y el ambiente nos lo va robando. Normalmente uno asocia el fenómeno de radiación térmica cuando tengo fuentes de calor o el sol. El sol me da radiación térmica de calor, pero uno también irradia calor, ¿sí? Entonces uno no crea. En este caso es como a la inversa, uno cede el calor al ambiente y por eso empieza uno a descender su temperatura porque uno aporta ese calor al ambiente. Aquí hay un tema jurídico bien interesante y es en la resolución 2400, ¿cierto? Del 79 nos enmarca en su título 3 y en su artículo 64, pues todo el tema de medición de calor, más bien de ambientes térmicos. Entonces dice que obviamente, y voy a leer textualmente, disculpen, artículo 64. Los trabajadores deberán estar protegidos por medios naturales o artificiales de las corrientes de aire, de los cambios bruscos de temperatura, de la humedad o sequedad excesiva. Cuando se presenten situaciones anormales de temperaturas muy bajas, en nuestro caso de hoy, o muy altas, como le damos hace 15 días, o cuando las condiciones mismas de la operación y o procesos se realicen a estas temperaturas, se consideran los trabajadores pausas o relevos periódicos. Pero entonces miren que queda algo bien interesante. Dice en el parágrafo que para medir temperatura se utiliza el índice WGT, pero el índice WGT solo se utiliza para calor, o sea, para temperaturas altas, no para temperaturas bajas. Entonces, ahí hay un mal contexto de la legislación. Si uno quisiera hacer un estudio de estrés por frío, y les voy a mostrar cómo se hace, pues no se puede hacer por WGT porque el WGT está calculado es para calor, o sea, para temperatura alta, no para temperatura baja. Más sin embargo, nuestro artículo 64, sí, digamos, me invita a que debo hacer toda una gestión para prevenir esta exposición a calor. Aquí hay que tener en cuenta algo y es, yo les decía que hay una cuestión que es confort, que vamos a ver dentro de 15 días, y una cuestión que es estrés térmico. Esta tabla que ustedes ven acá, esta tabla es dada por el AIA, si no, no mentiras, NIOSH, que es el Instituto de Salud de Estados Unidos. Y NIOSH propone, y eso es muy importante, que la temperatura o la temperatura a la cual, y eso es pregunta número 3, muchachos, que ¿desde cuándo se considera estrés térmico por frío? Desde los menos 0 grados, desde 0 para abajo. Es decir, yo puedo tener una exposición a 6 grados centígrados, donde hace mucho frío, pero no se considera que ese frío pueda realmente tener un efecto crítico en el trabajador. Entonces se considera que el efecto en el trabajador crítico empieza con escalas de menos 0 grados. Y entonces es un criterio a tener muy bien en cuenta porque por ahí hay una legislación que habla de cuando yo estoy expuesto a temperaturas extremas, posiblemente podamos tener algún tipo de trato especial en cuanto a cobertura, sobre todo de pensión. Pero habría que ver en este momento, con frío, cómo se manejaría la cosa. Pero, ¿qué me dice estos primeros límites permisibles que son muy sencillos? Uno aquí, para identificar si le aplica o no, tendríamos que ver el tiempo de exposición y la temperatura de operación. Entonces aquí me dice, ojo, se puede trabajar hasta de 0 hasta menos 18 grados centígrados, siempre y cuando la ropa sea adecuada. Más adelante, cuando hablemos de controles, voy a hacer una parte muy especial de la ropa, porque la ropa para confort térmico
para estrés térmico por frío es algo muy importante. Y empezaba a decir, bueno, si está de menos 19 a menos 34, ya no puede trabajar las 8 horas. Solo puede trabajar en ese ambiente máximo 4 horas al día. Pero no continuas. 1 hora adentro, 1 hora afuera. 1 hora adentro, 1 hora afuera. Cuando ya hablamos de menos 35 a menos 57 grados, ya me dice, no, mire, solo puede trabajar 1 hora al día, pero por un periodo máximo de 30 minutos. Y ojo, se expone 30 minutos, espera 4 horas y vuelve a exponerse 30 minutos. Y si ya hablamos de una temperatura de menos 58 grados, hasta la temperatura que se considera crítica, que es menos 73 grados, ya se dice, ojo, solo 5 minutos en todo el día, independientemente de la ropa, porque puede haber problema de congelación. Y ahí es donde yo quiero hacer la primera pregunta para que ustedes empiecen a analizar, que más adelante veremos es, ¿dónde y en qué labores en Colombia tenemos estas temperaturas? Porque es algo importante identificarlo por lo que les decía. Si estamos al polo norte o al extremo norte del globo terráqueo o al extremo sur, pues tenemos estaciones y posiblemente en Canadá hay una helada a ese tiempo y por eso cierran universidades, colegios y demás. Pero en nuestro ambiente colombiano, en pleno trópico, ¿dónde estará esa exposición? Entonces, hay un método muy interesante que es muy recomendado que se llama la temperatura equivalente de enfriamiento. Y la temperatura equivalente de enfriamiento se debe usar estimando el efecto combinado entre el viento, y entonces aquí vamos a darnos cuenta que es que la velocidad del viento para estas actividades es muy fuerte, ¿cierto? Disculpen. El viento y las bajas temperaturas que a las que pueda estar. Entonces uno busca un factor que es la temperatura equivalente de enfriamiento para saber si con esa temperatura y esa velocidad del viento hay una posible probabilidad de congelación. Y esa es la manera que normalmente se está midiendo. Entonces, ¿qué necesitamos saber acá? La temperatura de operación de la actividad y la velocidad del viento en el sitio. Y uno trabaja muy fácilmente, muy sencillamente con esta tablita. Y esa tablita nos va a decir la temperatura real de operación, dónde se encuentra, y uno la cruza con la velocidad del viento en kilómetros por segundo, por hora. Entonces aquí uno va cruzando y esta es la temperatura equivalente de enfriamiento. Y tiene 3 clasificaciones. La primera es poco peligrosa. Entonces dice que una persona adecuadamente vestida, ¿cierto? Para menos de una exposición tendrá una sensación totalmente segura. O sea, yo puedo durar perfectamente de 1 hora bien vestido y no voy a tener problemas de congelación. Ahora, en la franja amarilla, pues me dice, ojo, si el cuerpo está expuesto a más de 1 minuto, puede haber problemas de congelación. Entonces uno tiene que tener en cuenta que hay unas zonas no vascularizadas en el cuerpo humano, como son las orejas, la nariz, los labios, esta parte del cartílago, los dedos de pies y manos, que a bajas temperaturas se tienden a morir o a haber una necrosis de tejidos, porque obviamente se congela la sangre, se congelan los vasos sanguíneos y el tejido se muere. Entonces, por eso son áreas que uno tiene que proteger bastante. Entonces, aquí digamos que esa temperatura de enfriamiento hace, digamos, prevención sobre esos efectos. Y pues, obviamente, cuando ya tenemos ese rojo, me dice, mire, es que con 30 segundos a esa temperatura puede haber una congelación extrema. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, realmente por el efecto, esta posiblemente puede ser una forma mejor de medir. Hay varias maneras, simplemente mire la anterior, veamos que era, mira, régimen de trabajo con temperatura de operación. Aquí ya estamos mirando es velocidad del viento con temperatura de operación. Y así hay otro par de métodos más donde uno puede estimar algún tipo de afectación con base en la exposición que se pueda tener. Entonces, para responder la pregunta que yo les decía a ustedes, de venga, ¿y en dónde podemos tener en Colombia eso? Pues tenemos unos escenarios puntuales en algún tipo de industria especial. Entonces tenemos congelación y almacenamiento o enfriamiento o refrigeración de alimentos. Entonces, digamos, no sé, en los frigoríficos, los cuartos fríos donde guardan la carne congelada para madurar. O a su vez, las neveras de refrigeración
para la carne que van a despachar. Entonces podemos tener temperaturas muy bajas ahí. ¿Qué otros elementos hay veces hacemos que estén a baja temperatura? Los medicamentos. Entonces pueden haber medicamentos que por eh, su efecto, ¿cierto? Pueden tener que refrigerarse. Entonces yo les hago una pregunta ahí. ¿A cuánto tenía que refrigerarse ultracongelación la vacuna de Pfizer de COVID? Eso es un ejemplo muy práctico. Y miren que hablan de ultracongelación. Entonces, ese es otro fenómeno que se puede presentar por medicamentos. Pero luego lo cuento. Son neveras industriales grandísimas, como si fuera un cuarto, un contenedor, un apartamento, ¿sí? Hay inclusive pisos completos donde se tienen sistemas de refrigeración, o sea, son ambientes simulados, donde normalmente para que haya un buen aprovechamiento del frío está una unidad refrigeradora donde tengo un viento que me ayuda a homogenizar ese frío dentro de la estructura, ¿cierto? Y tenemos, aparte de eso, eh, qué pena, tenemos la congelación que ya es importante. Y siempre está cerrado, siempre son áreas delimitadas, normalmente tienen un tablerito con un indicativo a qué temperatura se está trabajando. ¿Qué otras cosas se pueden refrigerar que me acordé esta mañana y dije, ve, es un caso especial que conozco, el de las flores? Las flores para exportarlas, para preservarlas, se mantienen a baja temperatura. Ah, ¿aquí hay nieves perpetuas? Sí, yo coloco un ejemplo de pronto, no sé si puede ser el guardabosques del Parque de los Nevados o allá en el Cocuy. Pero ¿cuántas personas realmente están expuestas a eso? Muy poquitas. En algunos casos, y en ciudades con poblaciones de altura, pues hablemos de Bogotá, Tunja y demás, tenemos una temperatura muy baja y se presenta el fenómeno de las heladas. Entonces en Bogotá ya han habido temperaturas de bajo cero. ¿Cuántas veces en el año? Extremadamente poquitas. Pero sí uno puede llegar a ese punto, a tener temperaturas de congelación de tal manera que no lleguemos a hacerlo. Entonces, eh, en, de pronto, cuando se presenta ese fenómeno de heladas, puede haber, miren que ahorita, lo que escuchaba yo esta mañana sobre la temperatura es que ha llovido mucho, no han habido soles extremos, entonces mantiene la temperatura baja, pero no frío absoluto. Estamos teniendo temperaturas en Bogotá entre los 4 o 5 grados en la madrugada, pero nunca sube de 15, 17. Entonces, por eso es que uno tiene esa sensación de frío todo el tiempo, porque en ningún momento el ambiente tiene ese pico que a veces uno siente cuando tenga un sol extremo. Entonces, por eso es que digamos que esta época siente uno más frío, pero ese frío no es extremo, es disconfortante. Entonces, en un país con el trópico, sí podemos tener, digamos que esa buena dificultad, podemos llamarlo de esa manera, que no todo el mundo es expuesto a temperaturas extremas, sino que más bien son oficios de muy buen control a los cuales podemos estar expuestos, porque para llegar a esas temperaturas de congelación, a esas temperaturas de estrés, tenemos que tener un ambiente simulado y un ambiente exacto. Como les decía, diferente en los polos, porque al tener estaciones, posiblemente en invierno, en Canadá uno puede tener una temperatura de menos 35 grados afuera. O sea que todo aquel que tenga un trabajo medio a la intemperie, pues definitivamente va a tener esa posibilidad de tener una afectación. ¿Y qué afectación podemos tener? Entonces depende, como les decía, desde los 20 grados centígrados uno empieza a sentir frío. Entonces uno puede tener ahí algunos problemas por exposición a frío. ¿Listo? Cuando ya empezamos a tener estrés térmico, pues tenemos una pérdida de la destreza manual, una pérdida de la destreza mental, una dificultad para caminar y hasta el agotamiento. Eso en cuanto a mi labor de trabajo. Pero ya cuando hablamos de salud, ya podemos tener, obviamente, inhalar el frío me puede producir inflamación, broncoespasmos, molestias, dolores en el cuerpo, trastornos musculoesqueléticos, o sea, empieza a haber una vasoconstrucción. El calor produce una vasodilatación. ¿Qué quiere decir eso? Que los vasos sanguíneos se expanden y empiezan como a haber edemas. El frío produce lo diferente. El vaso sanguíneo se contrae y se congela y por eso produce necrosis.
Entonces, por eso pueden haber trastornos a nivel osteomuscular y la hipotermia y la congelación. Tanto así que puede llegar a un paro cardiorrespiratorio, algunas necrosis y hasta la muerte. Otros efectos, pues el frío normalmente produce superficies lisas, pues caídas, resbalones, accidentes de ese tipo. Entonces, otro diagrama que podemos tener es esto de llegar. Entonces, cuando tengo excesivo frío, pues lo que puedo tener es llegar a tener una inactividad muscular y una congelación. Entonces, digamos que el punto más crítico es esa hipotermia y de la hipotermia pasar a la congelación. Entonces, es otro fenómeno que se presenta muchísimo, que es la hipotermia. La hipotermia, pues obviamente es una respuesta o una afectación a la salud de mi trabajador, por la cual él empieza a perder su coordinación, sus signos vitales, se puede desmayar y si no se interviene, puede llegar a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, eso es lo que, digamos, hay gente que se muere por frío extremo por un proceso de hipotermia. Digamos que son los efectos que nos pueden recurrir. ¿Listo? Entonces, aquí viene algo importante y es, bueno, ya nosotros hablamos de todo aquello que nos puede suceder, de por qué hay frío, de identificar ese frío extremo que realmente me puede afectar, en qué ambientes tenemos, cómo lo podemos medir, cuáles son aquellos valores de referencia que debemos tener y la importancia que ustedes como empresarios, como personas responsables de la intervención en seguridad en el trabajo, deban hacer para estas temperaturas. Entonces, recuerden que nosotros estamos enmarcando nuestras intervenciones dentro de esta ruta del conocimiento bajo la teoría de la jerarquía del control y que hablamos que lo principal es hacer la eliminación, la sustitución y los controles de ingeniería, porque realmente es donde ataco el factor de riesgo, no dependo del comportamiento humano y puedo controlarlo mejor. Eso se llama las barreras duras. Y pues obvio, ya después pasamos a los controles administrativos y a los elementos de protección personal, que serían las barreras blandas. Más sin embargo, en este caso, por el contexto colombiano y por el contexto del tipo de riesgo, el elemento de protección cobra un valor muy importante. Entonces, cuando hablamos de sustitución o eliminación, pueden haber cambios de proceso. En esto, cuando hablamos de sustituir, podemos buscar sustancias que refrigeren mejor. La materia prima que se refrigeraba, podemos buscar otra que no requiera tanta refrigeración, pero que me sirva para mi proceso. Entonces, cuando yo cambio la materia prima, pues, y puedo modificar esa temperatura de operación, pues automáticamente estoy eliminando el riesgo. Entonces, volvemos al cuento de las vacunas, que creo que es algo que en este momento del tiempo podemos nosotros identificar que se puede tener. Entonces, en este momento, la vacuna de Pfizer necesita congelación a 70 menos 75 grados. La de Janssen, no, simplemente refrigerarla. Entonces, miren cómo podemos, digamos que si fueran equivalentes en efectividad y todo, no lo sé, pero pues es como para hacer, sustituyo la materia prima y automáticamente su cadena de frío, como cambia, pues elimino el riesgo del trabajador. Entonces, sí se puede hacer eliminación, pero más que hacia la máquina, lo estamos haciendo desde los materiales a refrigerar. Tecnologías diferentes de proceso, efectivamente buscamos algunos sistemas que puedan mantener las condiciones que requiero sin poder generar algún tipo de afectación. Otro tema importante que debemos hacer aquí es el tema del apantallamiento. Entonces, ok, si bien es cierto yo conservar el frío al interior de esos recintos, lo ideal es no tener fugas de frío, llamémoslo de esa manera, del interior hacia el exterior. Esto me va a optimizar la energía que utilizo, el proceso dentro del cuarto de refrigeración o congelación y menos afectación. Entonces, no sé si ustedes saben que las, digamos, neveras tienen como una espuma en la mitad. Y esa espuma es una espuma de poliuretano, la cual ayuda a aislar térmicamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el calor de afuera no va a afectar la refrigeración y por ende lo que está refrigerado se va a conservar mejor. Esto me va a ayudar sobre todo para evitar anticipación. Cuando hablamos de los controles al ambiente térmico, tiene que ver con esa ventilación que yo les indicaba, que normalmente un cuarto frío tiene unos ventiladores a los lados donde me ayudan a tener unas corrientes y esos ventiladores, si tienen una velocidad muy alta de frío, pueden afectar a un trabajador que de pronto esté parado, no sé, clasificando, inventariando, separando dentro de esa nevera. Entonces muchas veces o bajar esa velocidad o buscar una forma en la cual el vórtice de aire maneje otra velocidad o otro sentido más bien
para que este no se afecte es el adecuado. Si bien es cierto, planteábamos ahorita ese tipo de barreras duras, para este caso, debido a que, y aquí hay que hacer ese paréntesis que les decía de la labor, como no es constante lo que se encuentra en el ambiente, pues definitivamente si lo empleo dentro del, si lo empleo dentro de mi proceso es porque lo requiero y sustituirlo es muy difícil. Entonces de ahí que aplicar una barrera dura va a ser algo complicado. Entonces mis barreras blandas van a ser el normal de actuación. Y en este, tanto los elementos de protección como el cuidado administrativo va a ser muy, muy importante. Entonces, primero que todo, exámenes médicos. Imaginen ustedes una persona asmática, un rinítico o alguien que tenga una afectación de bronquios o a nivel pulmonar trabajando dentro de un cuarto frío. Pues se va a exacerbar esa patología. Entonces, aquí lo mismo, las personas que sufren de diabetes, las personas que sufren de hipertensión, se pueden afectar por esa exposición a frío. Entonces, hay que verificar con el médico de referencia qué parámetros fisiológicos, el biotipo que debe tener la persona para trabajar en esa manera. Las personas extremadamente delgadas también tienden a sufrir de frío, porque no tienen este colchón de grasita que a veces uno tiene. Entonces, he ahí el problema. Lo otro es el entrenamiento en la tarea. Y aquí viene un entrenamiento algo importante y es, a diferencia de calor, en frío la sudoración puede considerarse un mal síntoma. Porque el frío, el calor, el sudar hace que se produzca, digamos, un líquido sobre la piel, digamos que sea agua de sudor, y ese se puede congelar o puede concentrar el frío en ese líquido. Y entonces la sensación de frío o la percepción de frío del trabajador va a ser mayor y va a haber un descenso de la temperatura corporal muy rápido. Entonces, nosotros con cuartos fríos o temperaturas extremas no tenemos que hacer actividades que nos generen sudoración, porque si hace esto podemos correr ese tema. Una cuestión que debemos vigilar, y en la próxima diapositiva les voy a dar una guía que recomienda la CGIH, que es la Conferencia Gubernamental de Higienistas de Estados Unidos, es el tema del tiempo de exposición. Si ustedes se dieron cuenta, los límites permisibles que propone NIOSH están dados por el tiempo y el grado o el tiempo y la temperatura de operación. Aquí entonces vigilar el tiempo de exposición y las rutinas de descanso de esa exposición a frío extremo para que el cuerpo nuevamente pueda tener un equilibrio térmico es muy importante. Hay que determinar la labor, verificar qué se puede hacer, si lo podemos en un ambiente térmico un poco mejor o definitivamente requerimos tenerlo ahí. Normalmente en Colombia los trabajos en cuarto frío son de muy poco tiempo porque normalmente son de preservación, entonces simplemente es un almacenamiento. Es cuando entra, almacena y sale. ¿Correcto? Hay que hacer un proceso de inducción a la exposición. Entonces, como a su vez se propone para presiones extremas, para calor, debemos tener una rutina de llevar a ese trabajador inicialmente a esa exposición en dos momentos. Cuando ingresa a la labor, o sea, cuando empiece su trabajo, o en todos los días en su jornada de entrada y de salida. Entonces, me contrataron a mí, yo voy a trabajar, ejemplo, en una bodega de cárnicos. Entonces, yo no puedo exponer a esa persona automáticamente las 8 horas de trabajo a ese frío extremo. Lo que recomienda NIOSH, perdón, es que hayan 3 semanas de aclimatación para cuando uno hace inducción a un cargo. La primera semana solo se deberá trabajar el 50% de la jornada de exposición. Como decía, puede ser una hora alternada, las 4 horas seguidas, de acuerdo a la característica. Y aparte de eso, la persona tiene que tener una vigilancia médica, vigilar la temperatura corporal, tensión, signos vitales. Entonces hay que hacer un 50% de exposición con vigilancia médica. La segunda semana, ya cuando pasemos esa primera y esté todo bien, pasamos a una segunda semana de inducción con el 75% de la exposición a la cual vamos a llegar. Entonces, 6 horas, ok. Y lo mismo con vigilancia médica. Y la tercera semana ya trabajamos turno full a exposición, 8 horas, pero nuevamente con vigilancia médica.
Si no había alteraciones, si el organismo en ese proceso fue bien, se da vía libre. Entonces, ese proceso, inclusive cuando uno toma vacaciones, debería ser un mini proceso de nuevamente aclimatación, porque el cuerpo se desacostumbra por ese periodo que no estuvo. O sea, una reinducción. Cuando hablamos de exposición diaria, yo no puedo salir, y eso es un caso verídico, me pasó o lo conocí en Cartagena, de una persona que salió de un frío extremo de menos 18, 19 grados, a la temperatura fuera 30 grados. Al señor automáticamente le dio un espasmo térmico y le dio un paro cardiorrespiratorio y se murió. Un delta, o sea, un cambio de temperatura como de 40 grados centígrados, una cosa impresionante. Entonces, uno tiene que llevar al trabajador en una curva de aclimatación después más o menos de los menos 0 grados. Entonces, las curvas de aclimatación más o menos son de 15 minutos en ambientes térmicos intermedios. Es decir, si yo estoy trabajando, digamos, en Bucaramanga a 25, 26 grados, estoy en una nevera de menos 5 grados, quiere decir que voy a buscar un ambiente donde mi trabajador entre la nevera y salir al exterior pueda reposar unos 15 minutos alrededor de una temperatura de unos 15, 18 grados centígrados. De tal manera que él no sienta ese choque térmico tan brusco de entrada y de salida, sino que tenga una aclimatación. Suministro de bebidas calientes y alimentación. Entonces aquí hay un tema importante, es que para que el cuerpo preserve calor, uno puede recomendar o hacer hábitos de vida saludable y generar o buscar el consumo de carbohidratos, ¿correcto? Entonces los carbohidratos son muy importantes en este aspecto. El consumir carbohidratos, tener bebidas calientes, que la gente no se deshidrate, uno también se puede deshidratar por frío, ojo, hay que tener en cuenta que ojalá esas bebidas sean como maicenita, que no sean simplemente tinto, aromática y demás, porque esas también son diuréticas. Entonces lo que van a hacer es que rápidamente voy a orinar y voy a perder como esa reserva térmica. Entonces hay bebidas como la maicena, la avena, que caliente me hacen un aporte energético mejor y también porque obviamente estas están cargadas de carbohidratos. Entonces, fíjense cómo intervenir en la alimentación y en esos regímenes de alimentación de mi trabajador son muy importantes. Para el tiempo de operación hay tablas como la que ustedes ven en pantalla en este momento, la cual son muy importantes. Y entonces aquí podemos establecer, de acuerdo a las características de temperatura y velocidad del viento, o sea, muy de la mano con la temperatura de equivalente de enfriamiento, cuánto deben ser los periodos de exposición y con qué, llamémoslo así, digamos, descansos se pueden tener. Los descansos lo mismo, pueden tener más o menos descansos del mismo tiempo o por lo menos de una hora. Entonces, se dan cuenta en la columna de la izquierda, tiene las temperaturas de operación, ¿cierto? Y acá están mirando las velocidades de tiempo. Entonces, de acuerdo a la temperatura y a la velocidad, van recomendando que puede ser continuo, que tiene que haber por lo menos un descanso de 75 minutos, que hay 3 descansos de 55 minutos, y así sucesivamente. Entonces, no es que uno ubique esas rutinas de descanso de forma muy relajada, sino hay unos métodos de acuerdo o unas tablas de acuerdo a la labor, a la velocidad y a la temperatura de operación que nos pueden dar. ¿Mm? Por último, quería tratar el tema de la ropa térmica. La ropa térmica aquí no es dotación, sino es un elemento de protección personal. Entonces, la ropa térmica es extremadamente costosa. Si ustedes de pronto viven en tierra fría y van a comprarse una chaqueta de marca como Columbia, Merrell, Termos, que son marcas las cuales tienen certificaciones, y ya voy para eso, térmicas, pues definitivamente se dan cuenta que su costo es elevado. Y eso se debe a lo que les dije ahorita. Hay que garantizar que la ropa cumple con el estándar de seguridad. Entonces, antes de comprar esto, yo tengo que verificar bien mi temperatura de operación, digamos que sea menos 20 grados centígrados, y entonces desde ahí parto buscando un proveedor que me dé una prenda donde me identifique bajo una ficha técnica y bajo una norma que cumpla, puede ser una STM o una NTP, de acuerdo a si es en Europa o en Estados Unidos, que bajo pruebas que le hicieron a esa ropa sí puede llegar a tener ese ambiente térmico controlado. Porque hay muchas veces donde uno identifica que ese ambiente térmico controlado no lo cumple. A mí me pasó hace un tiempo
con un ejemplo, una chaqueta, la niña toda orgullosa, no, compré esas chaquetas, no sé qué, la nevera trabajaba en una nevera de congelación de pollos, trabajaba a menos 17 grados, y la chaqueta en su ficha técnica decía hasta menos 10 grados. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa chaqueta no garantizaba proteger bien después de los menos 10 grados. Y estamos hablando que trabajan a menos 17, es decir, esa chaqueta no cumplía. Entonces toca verificar antes de comprar todo esto, porque es ropa costosa, que se debe hacer. Dentro de elementos de protección, recuerden que hay unas zonas no vascularizadas. Entonces hay recomendaciones como utilizar una doble media, ¿cierto? O utilizar medias pantalón de lana gruesa, guantes, gorro, chao, escafandra, como lo quieran llamar, pasamontañas, ¿cierto? Y depende si hay humedad o no, pueden ser overoles o chaquetas y pantalones. El cuento es que entender que esas ropas pues tienen su peso, cansan más, limitan el movimiento, por lo cual volvemos a la diapositiva administrativa, donde debemos ver muy bien la tarea para que yo le pueda colocar esto y que efectivamente evitemos la sudoración, por lo que les decía del efecto. Entonces, en el tema de la ropa, sí es muy importante que ustedes se blinden y antes de comprar, eh, disculpen el término, pongo por instinto, debemos buscar que ese elemento de protección tenga una referencia técnica que bajo las características de exposición, esta ropa me garantice que no voy a tener. Bueno, señores, ese es el tema del día para hoy. Muchas gracias. Espero les haya gustado. Como les digo, en Colombia pues no es tan frecuente la exposición a temperaturas extremas por frío, pero que las hay. Y pues espero que les haya llevado esta charla a concientizarse un poco más de esa exposición y toda la gestión que debemos hacer alrededor. Vamos nuevamente a realizar nuestra evaluación a ver cómo fue la prestación del conocimiento. Lina, ¿me colaboras, por favor? Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, vamos a realizar entonces el sondeo. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es frío? A, sensación térmica inferior a la de referencia. B, temperatura baja. C, sensación térmica igual a la de referencia. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 50% nos dijo sensación térmica inferior a la de referencia, 47% temperatura baja y un 3% sensación térmica igual a la de referencia. ¿Cuál es la respuesta correcta, ingeniero, por favor? No, mira, como les explicaba yo, el frío es algo, digamos, una calificación subjetiva desde el punto de vista que es una temperatura inferior a una temperatura de referencia. Es una sensación inferior a una temperatura de referencia que puedo tener. Por eso les colocaba el ejemplo del apartamento, que donde les decía que obviamente ustedes tienen un nivel de confort térmico adecuado y estos días que sienten que es menor, pues obviamente al tener una sensación menor de temperatura de ese nivel de referencia. Por eso la respuesta es la A. Muy bien, muchas gracias, Inge. Vamos entonces con la segunda pregunta. Efecto en la salud frecuente por exposición a frío extremos. A, hiperlexia. B, hipotermia. C, sudoración. Seleccionen por favor la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. 1% hiperlexia y el 99% nos dijo hipotermia. Entonces, Inge, me imagino yo que ese 99% contestó correctamente. Totalmente. La hipotermia es el proceso, digamos, de afectaciones sistémicas en el cuerpo de un trabajador por exposición a frío. Y puede empezar desde una congelación hasta una vasodilatación, broncoespasmos y hasta un paro cardiorrespiratorio. Las personas se pueden morir por eso. Entonces, de Muy acuerdo. bien. Listo, Inge, gracias. Y vamos con la última pregunta.
¿A partir de qué temperatura se considera exposición a frío extremo? A menor a 5 grados centígrados, B menor a menos 5 grados centígrados o C menor a 0 grados centígrados. Seleccionen por favor la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados. Vamos a ver qué contestaron, Inge. El A ver. 10% nos dijo menor a 5 grados centígrados, 26% menor a menos 5 grados centígrados y un 65% nos dijo menor a 0 grados centígrados, ingeniero. Correcto, ¿cómo es? La voz del pueblo, la voz de Dios, efectivamente, es a menos 0 grados centígrados. Recuerden que, como les mostraba yo, de acuerdo a la tabla de NIOSH, ellos indican, nos estiman que realmente pueden haber afectaciones críticas a la salud de un trabajador después de exposiciones de menos 0 grados de para abajo. De 0 grados de para arriba se puede considerar que hace frío, pero es un disconfort. Entonces, realmente exposición a temperaturas extremas de menos 0 grados de para abajo. Y con esto pues creo que queda nuestro tema visto. Muchísimas gracias. Quiero invitarlos a ustedes para que dentro de 15 días en este mismo horario de 11 a 12 para cerrar nuestro ciclo de exposición a temperaturas, vamos a hablar de eso que es importante y realmente en el trópico se presenta mucho, que es el disconfort térmico. Vamos a ver disconfort térmico por calor, por frío y algo importante que he tratado de buscar para hacerles comprender es cómo en un ambiente térmico tan variado en Colombia podemos identificar esas exposiciones que me pueden generar malestar dentro de mi comunidad trabajadora. Para ustedes no es más, un feliz día, Lina y Apositiva, muchas gracias por el espacio y nos vemos en 15 días. A ti, ingeniero, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante como siempre, como en cada sesión. Bueno, nos vemos entonces en una próxima ocasión y por supuesto a todos muchas gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que se inscriban y participen de toda nuestra programación. Los dejamos con el siguiente video, que tengan una feliz tarde. Positiva Educa. Importancia de los elementos de protección personal. Elementos de protección personal, o mejor, elementos para la vida. Ellos nos permiten estar seguros, estar a salvo, conservar nuestra salud, conservar nuestra tranquilidad. También debemos comprender la necesidad de utilización, utilizarlos de manera correcta, ser consciente de la responsabilidad en la utilización, almacenamiento y al momento de desecharlos, saber que tienen un valor financiero. Recuerda, los elementos de protección personal deben mantenerse en adecuadas condiciones de seguridad e higiene durante todo el tiempo que deban estar utilizándose. Si alguno sufre algún tipo de deterioro, será necesaria su sustitución. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.